Estás viendo el Show Climático Diario en Sky News. En el programa de hoy, el ciclón Saroya golpea a Australia después de devastar Indonesia. Analizaremos si el cambio climático es el culpable de un clima más extremo. Las cervecerías al aire libre han vuelto a abrir en Inglaterra. Descubriremos por qué las hamburguesas de origen local son 3 veces más ecológicas que una en América del Sur. Y hablaremos sobre las casas verdes con el arquitecto italiano que enfrenta las emisiones de los edificios con impresiones 3D de arcilla. Bienvenido al único programa diario de noticias climáticas del Reino Unido, donde seguimos los cambios que ocurren en el mundo y conocemos a los que los están solucionando. El objetivo del programa es llevarlo al corazón de la crisis climática, explicar los datos que impulsan los cambios que ya nos están afectando y mostrarle lo lejos que hemos llegado. El ciclón Saroya ha tocado tierra en Australia Occidental y ha causado daños en casas y suministros de energía. Ciclones tan fuertes como ese son extraños en la región subtropical de Australia. La tormenta tomó un camino inusual porque interactuó con otro ciclón llamado Odette. A este fenómeno se le conoce como efecto Fujiwara y podría volverse más común ya que se espera que el cambio climático altere los patrones del clima. Antes de llegar a la ciudad de Kalbarri en Australia, el ciclón causó mucho más daño cuando golpeó Indonesia y Timor Oriental. Primero el ciclón Seroja golpeó Indonesia y Timor Oriental el 4 de abril. Es uno de los ciclones más importantes que alguna vez ha llegado a Indonesia. Han fallecido más de 170 personas. En mi ciudad, el agua pasó por encima de mi cabeza y hasta ahora el nivel no ha disminuido. Miles de personas se han quedado sin hogar. Trajo fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos fuertes e intensas lluvias. Luego se intensificó en el Océano Índico mientras se dirigía a la costa este australiana. Prepárense antes de entrar a alerta roja. El ciclón Saroya tocó tierra en Kalbarri, Australia, el 11 de abril. Las autoridades advirtieron que los edificios en esa zona de Australia no están hechos para soportar vientos huracanados. Alrededor del 70% de los edificios de Kalbarri han resultado dañados. 31.500 personas se quedaron sin energía eléctrica cuando llegaron vientos de más de 100 millas por hora. Más de 10 centímetros de lluvia cayeron en solo 2 horas. ¿Qué probabilidad hay de que los fenómenos meteorológicos extremos e inusuales estén relacionados con el cambio climático? Aquí tenemos a la doctora Friederike Otto del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford. Dígame, doctora, ¿es posible saber si el cambio climático ha tenido algún impacto en este ciclón? Es demasiado pronto para decir cuál es el impacto del cambio climático con este ciclón. Lo que sí sabemos es que ahora las temperaturas de los océanos son más altas en lugares donde antes no eran lo suficientemente elevadas como para que se formen ciclones. Ahora vemos es un aumento en el número de ciclones en lugares donde antes eran inusual que aparezcan. Sin embargo, eso no significa que debido al cambio climático exista más probabilidad de que aparezcan o que sean más extremos. No vemos que esa sea una tendencia general, pero sí vemos que aparecen en lugares donde la gente no estaba acostumbrada a los ciclones. Siempre ha habido un clima extremo, entonces mi pregunta es, ¿cómo atribuye un solo evento al cambio climático? Continuamente ha habido un clima extremo y cada evento climático con esa intensidad siempre tiene múltiples causas. Pero al igual que, por ejemplo, después de una gran erupción volcánica, cuando hay muchas partículas en la atmósfera alta que bloquea la luz solar, existe una mayor probabilidad de que se produzcan olas de frío en 1 o 2 años, que es en lo que tardan las partículas en eliminarse. Sucede lo mismo con los gases de efecto invernadero. El aumento de estos gases en la atmósfera cambia la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Particularmente vemos un fuerte aumento en la intensidad y frecuencia de las olas de calor. Cada vez observamos menos olas de frío que a su vez son menos frías. Sucede lo mismo con todos los demás tipos de eventos extremos. Los cambios difieren mucho en las distintas partes del mundo. Por ello, en el sur de África vemos un aumento de las sequías y en el norte de Europa un incremento de las precipitaciones extremas. También vemos un incremento en las precipitaciones extremas asociadas con los ciclones tropicales. Pero como siempre existen varios efectos sucediendo al mismo tiempo, hay que mirar a escala local para saber exactamente qué papel está jugando el cambio climático en la mayoría de eventos meteorológicos complejos. Creo que cada vez somos más capaces de hacerlo.
Y si el calentamiento global continúa al ritmo actual, ¿qué pasará con el clima en general? Pues si continúa el ritmo actual, veremos olas de calor aún más devastadoras. La gente suele pensar en olas de calor y decir, oh, es hora de ir a la playa, pero las olas ya están incluso en el Reino Unido, que es hasta el momento el evento extremo más mortal. Solo en el año pasado más de 2.500 personas murieron por una ola de calor. Y de la misma forma, a nivel mundial, veremos mucho más de eso. También vemos lluvias más extremas, especialmente unas muy localizadas y abundantes en muy poco tiempo que causan inundaciones repentinas. Y así puede haber otros fenómenos extremos dependiendo de dónde uno se encuentre en el mundo. Del mismo modo, las sequías aumentan en el Mediterráneo y partes de América del Sur. Cuando se producen ciclones tropicales, son más devastadores debido al aumento de las precipitaciones que trae consigo el cambio climático. Muchas gracias, doctora Friederich. También puedes escuchar más de la doctora Friederich en nuestro podcast sobre el clima, que está en Apple, Spotify o donde normalmente lo escuches. En otras noticias climáticas de hoy, una nueva tecnología podría reducir las emisiones de carbono de la industria de la aviación del Reino Unido en 60 millones de toneladas cada año. Satevia ha desarrollado un software que redirige los aviones para evitar que dejen rastros de nubes llamados estelas. Los científicos creen que las estelas de condensación son malas para el medio ambiente porque atrapan el calor de la atmósfera terrestre que calienta el aire. Joanna Lumley y Chris Packham son algunas de las celebridades que respaldan una solicitud para salvar un bosque etíope. La organización benéfica TRIED brindará las herramientas y capacitación necesaria a las comunidades de Tamarcara para restaurar casi 24,000 acres de bosques. El bosque es especialmente importante ya que se puede encontrar el incienso que se usa en aceites esenciales en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tus hábitos de compra afectan el medio ambiente? Mastercard está lanzando una calculadora en línea que te permite calcular el impacto climático de lo que se compra. Esta también te dirá la cantidad de árboles que se necesitan para compensar tu compra. El día de hoy reabrieron los parques públicos y los restaurantes al aire libre en Inglaterra. Para muchos, así se terminan las semanas de ansiar ir a comer y beber un vaso de cerveza en su restaurante favorito. Así que pensamos en aprovechar la oportunidad para ver el impacto climático de un pedido clásico de un pub. Eso depende de donde uno coma, ya que no todas las hamburguesas se crean de la misma forma. Una hamburguesa con queso y un vaso de cerveza es un plato clásico. Así que veamos las emisiones que se producirían si todos los ingredientes provinieran del Reino Unido o la Unión Europea. Eso es un total de 6.1 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. El CO2 equivalente significa la cantidad de toneladas métricas de emisiones de CO2 con el mismo potencial de calentamiento global, como una lengua métrica de otro gas de efecto invernadero. La mayor parte de ese 6.1 kilo es el impacto medioambiental de la carne de res. Si comparamos eso con una comida similar preparada en América Latina, obtenemos el triple de las emisiones. Es decir, 19.8 kilogramos de CO2 equivalente. Y otra vez la mayor parte se debe a la carne de res, pero en una cantidad más alta. Eso se debe a que los países en desarrollo tienen que transformar la tierra para tener espacio para el ganado y la cosecha, lo cual significa un aumento de la deforestación y la contaminación. 3/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario en todo el mundo proceden de países en desarrollo. Hablemos con la doctora Tara Goni de la Universidad de Oxford al respecto. Doctora, ¿por qué la industria cárnica produce emisiones como esta? Bueno, hay tres fuentes principales de emisiones de la industria cárnica. La primera es lo que podría denominarse como emisiones directas que corresponden al metano en el caso de la carne de res. Los animales lo regurgitan y es un gas de efecto invernadero muy potente, tal y como lo mencionaste. La segunda fuente es el cambio en el uso del suelo, y eso puede ser directo o indirecto. Cuando es directo estamos hablando de pastoreo de ganado. Pero también están los impactos ocultos del cambio en el uso del suelo al alimentar animales como los cerdos, las aves de corral y los bovinos con soya, maíz, etc. Para lo que se talan árboles y se ara la tierra, lo que también genera emisiones de dióxido de carbono. Y eso se relaciona con el tercer punto, que es el alimento que comen, lo cual tiene un impacto en las emisiones.
Cuando ves esto, te das cuenta que toda la carne y todos los productos animales tienen impactos ambientales desproporcionadamente altos, muy por encima de los alimentos de origen vegetal en promedio. La carne de res tiende a ocupar el lugar más alto, pero esto también depende de dónde se obtiene la carne de res. Cuando hablamos de América Latina, y específicamente si hablamos de Brasil, vale la pena recordar que vivimos en un mundo interconectado. Por lo tanto, esa carne de res también se produce para exportación. Entonces, muchas veces pensamos que nuestras emisiones no parecen tan altas, pero en realidad estamos importando el problema de otra persona. O más bien les estamos exportando nuestros problemas. Y no queremos alejar a las personas de un plato que han estado esperando durante meses. Pero si quisieran una alternativa ecológica, ¿qué deberían hacer? Bueno, no creo que en verdad exista una alternativa ecológica. De hecho, toda la carne de res genera un alto impacto ambiental. Pienso que si tienes la suerte de entrar a un pub el día de hoy, disfruta de tu comida, de tu vaso de cerveza o de tu hamburguesa de carne de res. Pero recuerda que la mejor manera de reducir tu impacto climático es en realidad comer menos carne y comerla con menos frecuencia. La carne solía ser una comida de celebración. Las personas ahorran dinero para comer carne y es una cena de domingo. Creo que tiene un papel que cumplir en nuestra dieta, pero debemos recordar su valor. Y eso significa comerla para celebraciones como las del día de hoy, pero quizás cambiar nuestra alimentación diaria y comer una hamburguesa vegetariana u otros alimentos de origen vegetal. Muchas gracias, doctora Tara Garnett. Si quieres saber más sobre lo que significan términos como CO2 equivalente, entra a skynews.com/climate para ver nuestro glosario de la A a la Z. Ahora veamos rápidamente nuestro panel de datos. Quiero mostrarles este número aquí que indica cuánto se está calentando nuestro planeta en este momento debido a la actividad humana. Como puedes ver, aumenta cada segundo. En el Acuerdo de París de 2015, 196 países de todo el mundo decidieron trabajar para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Lo ideal es 1.5 grados para evitar los peores impactos del cambio climático. Y aquí debajo puedes ver este reloj que está contando segundo a segundo mientras nos dirigimos a ese 1.5 grados de calentamiento. Las emisiones del sector de la construcción alcanzaron su nivel más elevado en 2019 y la fabricación de materiales tradicionales es particularmente de alto consumo energético. El cemento produce aproximadamente el 8% del total mundial de CO2, una proporción mayor que cualquier otro país que no sea China o los Estados Unidos. El arquitecto italiano Mario Cucinella quiere aportar su granito de arena para intentar encontrar una solución. Su respuesta son casas impresas en 3D hechas completamente de tierra cruda. Los edificios de los próximos 50 años tendrán un gran impacto en el medio ambiente. La paradoja del año que viene estará en que, por un lado, queremos reducir a cero la emisión de CO2 y por otro lado necesitamos construir miles de millones como parámetro. Tekla es el primer experimento de construcción de viviendas en arcilla a cargo de Wasp Company. Por ello estamos tomando la idea de un material antiguo y mezclándola con la nueva tecnología de la impresión 3D para crear una casa en arcilla. Quizás el futuro sea también mirar nuestro camino y descubrir el conocimiento que hemos perdido en los últimos 250 años. Quizás las próximas ciudades donde nos gustaría vivir ya sea una ciudad inteligente, una ciudad verde o una con cero emisiones, sea una ciudad en arcilla, pero en ella se mezclarán materiales digitales y antiguos. Bueno, eso es todo por hoy. En el Show Climático Diario hablaremos sobre la solución inteligente con la que se le da una nueva vida a los desechos de EPP de un solo uso. Aquí hay cerca de 3.040 mascarillas faciales de un solo uso. Lo que se hace es colocarlas en una máquina que está en el hospital por casi una hora y así se obtiene este bloque de plástico de 20 kilos. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Sky News.